Estoy aquí en el norte del estado de Nueva York y aquí tienes un clip de Tucker Carlson siendo completamente destruido por Mike Huckabee. Échale un vistazo. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Y quiénes son esas personas en 2026? Y no eres la primera persona a la que le pregunto, pero eres la más razonable, la más amable y la más informada teológicamente. Así que realmente espero una respuesta. La primera pregunta fue sobre las fronteras. No obtuve respuesta, así que me rindo. Pero la segunda pregunta es igual de urgente, que es ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son los modernos? Sí, ¿quiénes son los descendientes? Sabemos, y coincido contigo como cristiano, que Dios prometió esta tierra desde lo que hoy es Irak hasta Egipto. A este pueblo, los judíos, no a los descendientes de Abraham, como dice Génesis 15. ¿Quiénes son sus descendientes actuales y cómo lo sabemos? Creo que son los judíos. Siempre ha existido ese pueblo. Personas judías han vivido ininterrumpidamente en esta tierra por 3,800 años. A veces eran pocos porque fueron perseguidos y casi aniquilados en el Holocausto, pero regresaron hasta hoy. Tucker, ellos te representan. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Por favor, entiendo que el mayor genocidio de judíos, poco mencionado, lo cometieron los romanos, quienes los prohibieron en Jerusalén por 500 años. Por supuesto. Todo eso es horrible y me opongo totalmente. Rechazo la matanza masiva de cualquier persona. Lo digo en serio al escucharte. Y espero que creas que realmente lo creo. Mi pregunta, de forma sincera y no cliché, es ¿cómo lo sabemos? Porque lo que estás diciendo es que ciertas personas tienen derecho a una región muy disputada, la poseen, en un sentido profundo. Es válido preguntar quiénes son y cómo lo sabemos. Los antepasados del primer ministro no son de aquí y no tiene título de propiedad registrado. Bibi Netanyahu y su familia son de Polonia, Europa del Este. ¿Cómo sabemos que él está conectado con el pueblo al que Dios prometió la tierra a los descendientes de Abraham? Bueno, si tomas las genealogías que vienen no solo del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento, ves que hay una conexión histórica a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento que detalla la conexión judía con esta tierra. ¿Eso incluye a su familia? Si fueron dispersados, ¿cómo sabemos que es el mismo pueblo? ¿Por qué sería una locura si me lo dices? Si hablan el mismo idioma, si adoran al mismo Dios, si siguen la misma Biblia, si siguen las mismas culturas y tradiciones, siempre oran diciendo el próximo año en Jerusalén, piden por su paz y oran hacia allá. ¿Eso no te da una idea de quiénes son? Bueno, vamos a repasar esas cosas porque me gustaría tener una conversación racional. Esta es la conversación que he querido. Que Dios te bendiga. Gracias por hacer esto. Mi pregunta es muy simple. Voy a esperar pacientemente una respuesta. ¿Este derecho proviene de la afiliación religiosa o de la genética? Diría que es ambas. Pero cuando mencionaste la expulsión de cristianos, Tucker, el cristianismo crece en Israel. Existe una gran mentira circulando. Sigo oyendo que los cristianos no son bien tratados en Israel, pero eso es falso. Es una mentira. En 1948 había 34,000 cristianos en Israel, hoy son 184,000. ¿Y por Israel qué estás contando? ¿Estás hablando de la tierra? ¿Qué territorio cuentas? ¿Te refieres solo a Israel o también incluyes Cisjordania y Gaza? ¿A qué territorio aplican esos números? Sería en Israel. Está bien. Hay 184,000. Ahora te diré dónde los cristianos no la están pasando bien, en países controlados por musulmanes. En Qatar casi no hay cristianos, salvo los que viven en el gueto cristiano. ¿Quiénes son los trabajadores de servicio? No quiero discutir. Hay más cristianos en Qatar que en Israel y puedes verificarlo en Wikipedia, señor embajador. ¿Wikipedia? Consulta al gobierno de Qatar y de Israel. Son hechos nobles. En Jordania los números han bajado, en Siria los números han bajado. En Líbano los números han bajado. Solo te estoy diciendo que aproximadamente el doble de cristianos. Pero viven en el enclave, no son cataríes nativos. Entonces tengo que preguntarte, ¿qué es eso? ¿Y ese tipo de pensamiento es consistente con los valores occidentales y con el cristianismo? ¿Como cristianos creemos correcto matar hijos ajenos? No, no lo creemos, y los israelíes tampoco, porque ellos no fueron tras sus hijos si hubieran querido matar a todos sus hijos. Tucker, ellos tienen la capacidad militar, podrían haberlo hecho en menos de un día. Sé que lo dices, supongo que pudieron hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron?
En Israel hay gente decente que no quiere eso, pero hablo de otra cosa. ¿Crees que el primer ministro quería eliminar a todos en Gaza? ¿Crees que tus ideas representan al gobierno de Estados Unidos? No creo que eso sea lo que él quería hacer. ¿A qué te refieres? Nunca tuve que preguntarle eso. ¿Por qué? Porque nunca vi ninguna evidencia de que Israel intentara eliminar a cada persona. Ya te di ejemplos de intentos por salvar civiles. Pero yo no lo soy, y ellos no esperaron. No lo soy, como ya he dicho, y lo digo en serio. Pienso que la mayoría de los soldados, incluso en las fuerzas de defensa de Israel, no quieren matar civiles. Solo algunos pocos están fuera de control. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Le diste espacio en tu programa? Tony Aguilar no da plataforma a nadie. Entrevistaste a alguien que no es liberal, así que no le doy plataforma a nadie. Está bien. Entrevistaste a Tony Aguilar, quien afirmó que soldados de las fuerzas de defensa de Israel mataron a un niño pequeño en su presencia. Eso no pasó. Está bien. No pasó. No lo sé. No sé si tú sabes si pasó. Puedo decirte por qué. Sé que no fue así porque hallamos a ese niño días después. Está bien. Estuve muy involucrado en ayudar a sacarlo de Gaza. 4 países ayudaron a llevarlo a él y a su madre a un lugar seguro. Tony Aguilar es un mentiroso. Tony Aguilar afirmó que vio a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel dispararle al niño pequeño. Lo despidieron de la GHF por causa justificada y rogó que le devolvieran el trabajo, pero no lo quisieron de vuelta. Y les dijo que si no le devolvían su trabajo los quemaría. Está bien. Así que sale. No, déjame terminar esto porque es importante que lo entiendas. ¿Verdad? Entonces, este tipo sale y se inventa esta historia de que presenció a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel disparándole a un niño pequeño. No sé si lo inventó, pero parecía que él lo creía. Yo también me he equivocado muchas veces. Esto es más que solo ignorar un hecho. Dijo haber presenciado el asesinato de un niño. Un niño pequeño que una semana después encontramos. ¿Y estás seguro? Es el mismo niño pequeño. Estamos absolutamente seguros. ¿Cómo lo sabes? Porque tenemos fotos de él, teníamos descripciones de él, sabemos su nombre, conocemos a su madre. Fue sacado de Gaza. Fue una situación muy delicada sacarlo, porque si jamás se hubiera enterado de que seguía vivo, lo habrían matado. Para validar la historia de Aguilar. ¿Cómo sabes eso? ¿Entonces él sale? ¿Cómo lo sabes? ¿Jamás lo habría matado? ¿Por qué lo harían? ¿No preferirían matarlo para probar que la historia era real? Aguilar, solo digo esto. Tienes razón, y no tengo forma de saberlo. Me alegra porque no quiero que maten a niños, ni siquiera de 14 años. No deberías querer que le pase eso a nadie. Pero déjame preguntarte, es cierto, él también afirmó, y tenía audio y video, que contratistas estadounidenses estaban usando munición real para dispersar multitudes. Y tenía video de eso. ¿Sabes si él inventó ese video? Hubo ocasiones, esto es lo que pasó. Las multitudes se acercaban a los sitios, recibían advertencias verbales y luego se dispararon tiros. Ya fuera al aire o al suelo, si seguían acercándose y amenazando. Hubo ocasiones en las que había personas que participaron en tiroteos que ocurrieron. Oh, estaban armados. A veces lo estaban. Lo estaban. ¿Conoces casos específicos en los que estuvieran armados? Probablemente pueda conseguirte información específica sobre eso. Creo saber la respuesta. No hay pruebas de que lo estuvieran, pero lo sé. ¿Estás de acuerdo con usar munición real en los sitios de distribución de ayuda para familias, mujeres y niños? Muy rara vez sucedió esto aquí. ¿Y qué tal estás de acuerdo con eso? No te diré, no estoy bien. No. No, estás poniendo palabras en mi boca. Dijiste que devolvían el fuego. No hay pruebas de que no lo hicieran un domingo por la tarde. Recuerdo reportes en BBC, CNN y New York Times que informaron la muerte de 27 personas en un sitio de alimentación. Teníamos mucho video de ese lugar, no había nadie recibió disparos. No hubo violencia en ese sitio de alimentación. No voy a defender a la BBC, sería como defender a Hamas. Estoy de acuerdo contigo. No creo en nada de lo que veo en los medios. Es que es muy sencillo. Si la gente está usando, y por cierto, estos eran contratistas estadounidenses, no israelíes hasta donde sé. Contratistas de Estados Unidos liderados por un ministro de criptomonedas manejaban el grupo. Si están usando munición real en un sitio de distribución de ayuda, eso me parece totalmente inaceptable. Ellos no estaban disparando. ¿Te parece aceptable? ¿No estaban disparando contra personas? La gente murió. Existe una forma.
Algunas de esas personas murieron porque Hamás estaba tratando de evitar que llegaran a los sitios de distribución de ayuda, porque Hamás controlaba la comida. Hamás ganó $500 millones vendiendo la comida que se suponía debía ser entregada gratis. Intentaban evitar que la gente fuera a recibir comida gratis. Cuando fundamos GHF, Hamás, Lo sé, fue lo primero. la gente dijo, wow, es la primera vez que recibimos comida gratis. ¿Está bien comprar? Son desarmados. Te acabo de decir que no lo estaba. Eso es horrible. Sí, eso es horrible. Por supuesto, Es horrible. ¿Todas las vidas son iguales? ¿Tú qué piensas? por supuesto que lo son. Entonces, la muerte de un palestino es igual de importante y significativa que la muerte de Isabel. ¿Por qué no lo sería? Claro que lo es. Lo sé, por supuesto que lo es. No existe un alma humana creada por Dios que valga menos que otra. Yo también soy pro vida, así que creo que cada vida tiene un valor y un significado intrínseco. No existe una vida sin valor o completamente desechable. Eso es lo que me hace pro vida, Tucker. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que eso aplica desde la concepción hasta el final de la vida natural. ¿Por qué? Nunca lo diría. Cuando uno se enfrenta a la muerte de niños, la guerra es terrible porque minimiza la muerte de esos niños. Es horrible. No lo minimizo, es indignante y terrible. Ojalá nunca hubiera guerra. ¿Por qué existe? Estamos por tener una guerra con Irán. ¿Cuántos estadounidenses crees que morirán? Nadie murió el año pasado en la guerra de 12 días. Dijiste que serían 20,000, pero no fue así. Dije que podrían y pudieron haberlo hecho, pero podrían morir ahora. Y ese es un riesgo real. ¿Cuántas botas en el terreno crees que Estados Unidos ha proporcionado a Israel a lo largo de su existencia? ¿Cuántas veces enviamos soldados por Israel? Bueno, tuvimos la guerra de Irak, que fue por Israel. Creo que fue por Israel. ¿Cómo fue para nosotros? ¿Fue una represalia por el 11 de septiembre? ¿Fue la mejor idea? Irak participó en el 11 de septiembre. Nuestro gobierno así lo pensó. ¿Por qué siguen clasificados los documentos del 11S? No tengo idea. Mi última pregunta es sobre los cristianos que visitan o viven aquí, especialmente en Cisjordania. Hablé recientemente con alguien, un ministro cristiano que creció en un pueblo justo afuera de Belén. El campo de los pastores, mencionado en el Nuevo Testamento, es donde los pastores cuidaban sus rebaños en Mateo y los ángeles anunciaron la llegada de Jesús cerca de Belén. Afirma que su familia ha sido cristiana por 2000 años y que su lugar de origen ahora está rodeado por asentamientos de personas no israelíes. Muchos provienen de asentamientos judíos de Estados Unidos y usan caminos distintos a los de los cristianos nativos. No entiendo bien cómo funciona eso. Contó que su madre fue baleada afuera de su casa por un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, sin que nadie explicara por qué. Ella sobrevivió, pero nadie fue castigado ni explicaron el motivo. Describió cómo fue aterrorizado por los colonos. Y me pregunto si eso es una preocupación para ti, para la población nativa, la población indígena. ¿Dijiste que esto pasó en Belén? Fue en el campo de los pastores, una aldea cristiana llamada Beth Sahur, cerca de Belén. Si está en Belén, No es Belén, creo que es Beth Sahur el nombre de la aldea. porque no hay israelíes en Belén, ninguno, no hay judíos en Belén, ¿Hay nuevos asentamientos fuera de Belén? ¿De dónde es él? allá en el área C, pero no en el área A, no hay ninguno. Describe el pueblo donde creció. Me pregunto por qué. Un cristiano cuya familia lleva 2000 años ahí. Actualmente hay cristianos palestinos en Samaria, lo he comprobado al visitarlos. Lo sé, tú y otros han estado ahí. Hemos abogado por algunos que son musulmanes, pero son ciudadanos estadounidenses, y abogamos porque había... ¿Por qué no pueden ir en coche a Jerusalén y a la iglesia del Santo Sepulcro? ¿Por qué necesitan permiso si son de ahí? Por actos terroristas que lo han impedido, ¿sabes cuántas mujeres suicidas son cristianas? Tú haces esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo decir que eres cristiano? Oh, sí, soy cristiano, pero llevas puesto un chaleco suicida. ¿Los cristianos usan bombas suicidas? Podrían hacerlo si solo deben decir que son cristianos. Hubo más de 1000 suicidios. ¿Por qué no simplemente sacar una tarjeta de identidad? Dice, soy cristiano. Déjame terminar esto. Antes de que Israel pusiera la línea verde y antes de que se aseguraran de poner los puntos de control, hubo más de 1000 atentados suicidas en un año. Fue horrible ese año. Lo recuerdo.
pero dudo que fueran cristianos. Tal vez no estaban bien, pero podríamos averiguarlo. Entonces dices, Simplemente confiamos en alguien. Si se acercan y dicen, soy cristiano, solo quiero ir al Santo Sepulcro, déjame entrar. los cristianos tienen derecho al Santo Sepulcro. Israel lo controla desde 1967, pero no es su dueño. No es de Bibi, es de nosotros los cristianos. No estoy seguro si Bibi era joven. Ningún cristiano debería ser nunca excluido de la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Cristianos deben ser excluidos de la tumba de José en Nablus? No lo sé. Empecemos con la iglesia, el Santo Sepulcro y la iglesia del Loto. No entiendo en qué base pueden ir al Barof. Bueno, no pueden. Si son cristianos en Beth Sahur, no entiendo por qué serían una amenaza. ¿Y por qué no le dice usted, como ministro cristiano, embajador de Estados Unidos ante el Estado de Israel, al primer ministro que no puede permitir esto? Su país existe en parte por el apoyo de cristianos estadounidenses, así que deben tratarnos bien. El problema, Tucker, es en la autoridad palestina, que es lo que hablamos. Hay cristianos, mira, conozco a algunos cristianos que viven en Belén, y esa es el área A. Belén era más del 80% cristiana antes de Oslo y menos del 20% musulmana. Hoy en día es al revés, ahora es más del 80% musulmana. Hay muy pocos cristianos y algunos de los cristianos que conozco personalmente y conozco bien son sionistas. Si crees en Judíos sin Censura, considera apoyarnos de distintas formas. Puedes apoyarnos económicamente yendo a buymecoffee.com/Judíos sin Censura. Visita nuestra nueva tienda, israelincensura.com, donde lanzamos muchos productos nuevos. Además, para obtener acceso a contenido exclusivo, puedes ir a la pestaña de membresías en este canal y unirte ahí. Y finalmente, puedes compartir este video tanto con tu familia como con tus amigos para difundir este mensaje al mundo. Muchas gracias por tu apoyo.